Hola, mi nombre es Elena Maestre, soy enfermera y especialista en TIC. En este módulo vamos a hablar del diseño de pósters o infografías. Nos referimos a un póster científico o a una infografía para presentar en un congreso o una jornada. Mientras que un artículo fundamentalmente es para ser leído y una comunicación oral, como ya vimos anteriormente, para ser escuchada, tenemos que tener en cuenta que el póster, además de para ser visto, también tiene que ser leído y comentado, de manera que tiene unas características especiales. Tenemos que acordarnos de que un póster no es simplemente el PDF que tenemos en letra, pasarlo más grande. Aquí tenéis un ejemplo que además es muy irónico de cómo elaborar un buen póster, pero en cambio es un póster que no tiene ningún sentido. Es difícil de entender, difícil de leer y no aporta nada para ser visto. Que lo primero que tendremos que tener en cuenta es esa jornada, dónde va a estar ese póster. Lo presentaremos en un gran auditorio. ¿Es un póster que a lo mejor será una defensa en pequeño comité o simplemente estará expuesto? Teniendo en cuenta estas características, diseñaremos nuestro póster. Por ejemplo, aquí tenéis dos pósters que están basados en el mismo estudio científico. Y aquí la diferencia es la definición del mensaje. Es muy importante definir el mensaje. Igual que en comunicación oral dijimos, ese mensaje que será recordado después de nuestra presentación, tenemos que en un póster definir el mensaje principal. Como os decía, aquí tenemos estas dos opciones. Si os fijáis, aquí en el póster más de color verdoso, podemos ver que el mensaje principal, hacia donde se va la vista, recordar que un póster es para ser visto, es hacia los resultados. En cambio, si miramos el otro póster que tenemos en un formato más azulado, quizá la vista se nos va hacia el método, que ser el mismo estudio científico, el mensaje en el cual nos centramos no es el mismo. Aquí tenemos otro caso, ¿vale? Que también es el mismo estudio, es sobre distrofia muscular. Cuando, por ejemplo, el póster que tiene este tono más verdoso, si nos fijamos, es un póster que tiene toda la información de este estudio, pero se centra principalmente en la participación. Es su mensaje principal, es hacia donde se va nuestra vista. Y en cambio, el que tiene tonos naranjas, lo que nos centramos es en los resultados. Tanto en estos pósters como en los anteriores, si os fijáis, en algunos de ellos podemos ver un código QR. Un código QR es un soporte que nos puede ayudar a poner más información en nuestro póster cuando visualmente queda demasiado lleno de información o no nos cabe. Este código QR fácilmente a través de internet hay muchas aplicaciones gratuitas para crearlos y nosotros, por ejemplo, podemos poner nuestra bibliografía, también podríamos añadir, por ejemplo, algunos resultados, la metodología. Aquí cada uno tiene que identificar cuál es su mensaje principal, que es el que dejaremos ver, y esos mensajes anexos que a veces pueden estar en un código QR y que nos ayudará a aprovechar mucho más el espacio. Ejemplo, aquí tenemos otro póster. Este póster, como veis, tiene muchísima información. Este póster, quizá, si os fijáis, es difícil de leer. En cambio, de un color más de color amarillo, si os fijáis, tiene tanta o más información que el anterior, en este caso son estudios diferentes, pero está encapsulado. ¿Qué quiere decir? Está puesto, como si dijéramos, en pequeñas dosis, en cuadrados, en círculos, en tablas, de manera que es muy fácil de seguir, es muy cómodo a la vista. Recordad que el póster es para ser visto. Si lo ampliamos un poquito más, podemos ver que todos estos gráficos, toda esta información está estructurada. Esta estructuración hará que, si tenemos una exposición, muchos pósters que están todos puestos conjuntamente, es muy fácil de seguir el póster que nosotros hemos diseñado. También hay la posibilidad de presentar los pósters de manera horizontal. Si, por ejemplo, nuestro póster será proyectado, recordad que la mayoría de los ordenadores y de las pantallas están situados para hacer una exposición en horizontal. Crear nuestro póster de manera horizontal para perder menos espacio y que se vea más grande nuestra información.
La manera de organizar el póster es variada. Hemos visto formatos diferentes como ejemplo. Aquí tenéis algunas de las estructuras más utilizadas. Si os fijáis, podemos verlo que la mayoría de los pósters se estructuran en columnas. Es una manera que en la disposición de la información tenemos un poquito más de espacio. Estas columnas pueden ser iguales o alguna de estas columnas puede ser más ancha, que es donde aprovecharemos para poner en parte las fotografías o los gráficos. También hay otra disposición que sería en formato cuadrado, teniendo en cuenta lo que serían las agujas del reloj. Es ese primer póster que hemos visto donde los resultados estaban centrados. La información más importante la ponemos en el centro o por bloques, tanto horizontales como verticales. Cualquiera de estas disposiciones es correcta. Lo que haremos es utilizar aquella que se adapte más al tipo de información que nosotros queremos dar. Hay muchísimos programarios que nos ayudan a poder hacer el diseño de pósters. Recordad, un PowerPoint está diseñado para hacer presentaciones orales. ¿Se puede hacer una infografía? ¿Se puede hacer un póster? Sí, pero hay muchos más programas que están diseñados específicamente para hacer pósters. La mayoría de ellos pueden ser utilizados de manera gratuita o con una parte de pago. Recordad, y mi recomendación sería que buscarais diferentes programas, probarais diferentes programas que os puedan ayudar a este diseño de pósters. Recordad, todas las imágenes, todas las fotografías que utilicemos tienen que cumplir Creative Commons, quiere decir que tenemos que tener permisos de uso. En el módulo sobre diseño ya hemos hablado de estos Creative Commons, pero recordad, una imagen sin permiso es una imagen que no podemos utilizar ni en una presentación oral, ni en un póster a la hora de presentarlo, o en un congreso o en una jornada. Y ahora ya vamos al congreso, vamos a presentarlo. Hay muchísimas maneras de disponer los pósters, en plafones, como podéis ver, en una sala donde hay diferentes tipos de pósters, o en formatos, por ejemplo, digitales. Recordad, siempre que tengamos un formato digital, hay a veces la posibilidad de poner botones interactivos, si estas pantallas permiten la interactuación. Podemos preguntar en las jornadas y en los congresos cómo estará nuestro póster, si en formato papel o en formato tecnológico, y adaptar el programario y el diseño a este tipo de presentación. Dicho esto, simplemente nos queda recordar que una infografía o un póster es una manera muy sencilla de presentar quizá nuestras primeras investigaciones a una jornada y a un congreso, y que simplemente tenéis que tener en cuenta qué es lo que queréis decir, cómo lo queréis decir, cuál es el mensaje principal y el programa a utilizar. Y a partir de ahí, ponerse y hacerlo.